Eres un adolescente entre 13 y 17 años y quieres estar rayadísimo. Quiero superar. Ya me superé. Quiero ser famoso. Yo como ayer. Muy buenas, gente. Uy, está sucio, creo. Ah, no. El tatuaje. Hoy les traigo un nuevo video que va a ser muy interesante, muy interesantísimo para ti. Tal vez va a ser más interesante que los cursos del colegio porque eres un pendejo y quieres estar mamadísimo. Por eso, méteme la intro. Esto Tilly, vaya Tilly, wow Tilly, la mierda Tilly. Ese huevón de allá, mira. El loco, pucha, muere. Este video llega gracias a un seguidor de Instagram, Marlon Reyes, saludos. Y muchas gracias por tu idea. Por eso sígueme en Instagram, Miguel_Bazán20, y así nos aportamos mutuamente. Seguramente muchos de ustedes ya han visto mi transformación física. ¿Cuántos años creen que ahí tenía el Migue? 12. ¿Cómo que 12? Ah, ¿cómo que 12? Ahorita saco mi mancuerna y tela. Sí, tenía 18. Era como que un adolescente un poquito más viejo. No seas p***. No seas... Pero ya si hablamos en una edad más baja, por ejemplo entre 13, 14, 15 años, ¿se podrá estar rayadísimo o se podrá hacer una definición? Pues claro que sí, y sí vas a estar rayado, ya que a esa edad no se tiende a acumular mucha grasa. Simplemente si practicas reportes, comes tus verduritas, así vas a tener los niveles de grasa bajos. Pero yo tengo 14 años y hago todo eso y estoy más matado que un chibolo que juega en el internet todo el día y come Doritos. Tamare. ¡Ga! Ojo, pero eso también depende de la genética. Solo si consideras que no tienes buena genética, bueno, la mayoría se considera que no tiene buena genética. O bueno, hay algunos que ya se creen, no sé, Ronnie Coleman. Como Johnny. Pero si sabes que tú no tienes buena genética y que cuando te comes una pizza subes 20 kilos, pues simple, Tilín, hay que hacer sacrificios. Tienes que entrenar más, alimentarte mejor. Pues, ¿qué vamos a hacer? Así nos tocó la genética, así nos hizo Diosito. No te vas a mechar con Dios por haberte dado esta... Póngale más esfuerzo, hombre, y a Diosito agradecerle. Ven, ¿tú cuando tenías 14 años cómo eras? ¿Estabas mamalón o estabas hasta las huevas? Sí, yo estaba hasta las huevas. ¡Puta, qué asco! Mentira. Los que ya me conocen o los que han estado en el colegio conmigo saben que yo era un chico normal. Ni siquiera era gordo, ni siquiera era muy flaco. Siempre estaba ahí en un intermedio. Eso sí, no tenía el abdomen marcado. Cuando inicié, obviamente. Porque en esos tiempos, me refiero a los... ya entrando para 14 años, no entrenaba. O sea, no entrenaba ejercicio físico, pero sí hacía fútbol. Lindos tiempos, concha su madre, cuando yo creía que iba a ser futbolista. Y mírenme cómo acabé. Puta madre. Mi cuerpo era este. Como ven, no era ni gordo ni flaco. Hasta que con 15 años me harté y dije, este cuerpo me llega al... Y así es como que decidí entrenar y en menos de un año me marqué. Porque como vuelvo a repetir, cuando eres joven no tiendes a acumular mucha grasa. Es más sencillo marcarte. Antes, suscríbete, ya sabes, porque te estás perdiendo más contenido como este. Y como les dije, a esa edad es más sencillo marcar. Bueno, no es tampoco que sea sencillo, porque ya los conozco. Si les digo que es sencillo, van a pensar que solo entrenaba 2 veces a la semana y me la jalaba 5. Puta, qué rico, Ojo, todo tiene su sacrificio. Yo me acuerdo que entrenaba 5 veces a la semana, o bueno, casi a diario, y comía saludable. No comía grasas. O sea, tampoco hacía una dieta extrema, comía lo normal, lo que me daba mi mamá. Comía todo, siempre dejaba el plato limpio. En resumen, yo comía normal y sin abusar de los gustitos. Y bueno, acá viene el problema de ser adolescente. Porque si eres adolescente y estás en el mundo del fitness, bueno, para la mayoría. Ya si eres un Tristan Lee, vaya a trabajar ahí acá a los 14 años de stripper. Y chimuelo pa' colmo. Seguí jodiéndome así que te rompo la cara, vos, hijo de puta.
Bien, todos los adolescentes pasamos por eso. Es que puedes estar bien marcado, pero no vas a estar grande. O sea, vas a estar bien delgado. O sea, lo que me refiero es que tú no vas a estar igual estando marcado a los 20 años que estando marcado a los 15. Es obvio. Yo me recuerdo que estando en el colegio estaba marcado ya cuando entrenaba, pero si me ponía ropa polo no parecía que entrenaba. O sea, era muy delgado. Tenía que hacerme la ropa así. Bueno, ya ahora sí ya lo lleno el polo. En cambio, cuando estaba en colegio, no. Este polo me bailaba. Y por eso me compraba ropa entallada. Dato curioso. Apúntenlo. Subí un video justo la semana pasada sobre eso. Entonces, Miguel, ¿es recomendable estar marcado cuando eres adolescente? Y la respuesta es depende. Si vas a alimentarte bien, sin descuidar tu comida, vas a entrenar bien, pues claro que es recomendable. Por eso te traigo unos pasos a seguir si no eres un adolescente de Netflix. Es normal, como todos. Y bueno, aparte del ejercicio y de la buena alimentación, tienes que seguir estos pasos. Como paso número 1, tienes que dedicar menos tiempo a los juegos. Usa este tiempo para hacer ejercicio. También podrás hacer ejercicio mientras ves manuales, o mientras ves televisión en una bicicleta estática, un caminador o una escaladora. Como segundo paso, tienes que comer 3 comidas sanas al día, incluyendo por lo menos 4 porciones de frutas, 5 porciones de verduras y 4 porciones de productos lácteos. Consume muchos líquidos antes, durante y después de hacer ejercicio. El agua es lo mejor, pero puedes tomar bebidas deportivas con sabores si no contienen mucho azúcar. Esto te ayudará a reemplazar lo que has perdido al sudar. Y más si eres pajero. 4. Deja de tomar o toma menos refrescos o bebidas gaseosas. Esto es súper importante. Yo dejé de tomar gaseosa a los 10 años, no sé, y de verdad sientes un gran cambio. Cuando tomaba gaseosas y refrescos, estaba más tapado de lo normal. Como que yo me planteaba marcar, pero era imposible marcar abdomen, claro está. Digamos que en esos tiempos pensar estar marcado era imposible para mí porque tenía más grasa acumulada cuando tomaba gaseosas. Yo una vez cuando dejé de tomar todas esas recién empecé a marcar. 5. Tienes que comer menos comida chatarra. Por lo general, esta es llena de grasa, colesterol, sal y azúcar. Muy importante. 6. Tienes que dormir de 9 a 10 horas todas las noches. Así que sabe nada estar amaneciéndose ahí en el celular. ¿Qué harás, no? Seguro. Váyase a dormir. Y por último, no fumes, no bebas alcohol ni consumas drogas. Ay, si me entero que consumes drogas, te mando al Martinford. Y así vas a estar en forma y sobre todo lo más importante vas a tener salud para que vivas hasta los 100 años. Pero ya si vas a creerte uno de esos adolescentes influencers mamadísimos, le vas a matarte haciendo dietas extremas, le vas a robar plata a tus papás para meterte toda la farmacia, vas a sobreentrenarte, vas a estar como enfermo viéndote al espejo, a ver si te echas vaselina y se te marca más, pues obviamente ahí no es sano. Disfruta tu vida, chacal, entrena, come rico y saludable. A propósito, suscríbanse a mi nuevo canal, donde ahí voy a subir muchas recetas ricas y saludables. Están las tarjetas. Y acá muchos dirán, Miguel, ¿es recomendable hacer un déficit calórico si soy adolescente? pues sí, puedes hacer un déficit calórico, pero no muy agresivo. Puedes bajar un poquito las calorías, nada más. No es que te vayas a comer una aceituna al día. Bien, acá les traigo unos casos. Acá vemos a un patita muy marcado. Miren ese six pack. Está muy formado. Y buena genética del papu, ¿ah? Puta, qué rico, Bueno, dirán, ¿a estos niveles es sano o no es sano? Y la respuesta es que sí, es muy sano. No es dañino, al contrario, es muy sano. Se ve que entrena seguido y no se mete sus 10 piezas de pollo de KFC. Eres un recontra cagón, weón. Como ven, miren los brazos, es delgado. Este tipo de cuerpos nos cuesta horrores ganar masa muscular. Pero nuestra ventaja es que marcamos muy fácil. Y acá está la prueba. Miren, acá hay otro chico que también está muy rayado. Tiene muy buena genética, se ve. Y está a un punto saludable. Tiene muy poca grasa, pero no está al extremo como que la piel ya se te pegue al músculo. Así como si fueses la mona Juanita. ¡Oh, me vengo! Para acabar ya vemos un caso muy distinto. Acá vemos al conocido Tristan Lee, que él, bueno, lo que sé es de que desde los 14 años ya está hacia esos niveles. Miren cuán marcado está. Acá se puede estudiar medicina, ¿ah? En serio, cada fibra se le nota. No jodan, miren esa pierna.
De verdad parece de esos muñecos donde estudian los músculos. Obviamente él vive de eso, si no me equivoco él es culturista y actualmente tiene 18 o 19 años. Pero él ya va mucho antes así, desde los 14 o 15 años está a ese nivel. ¿No le metiste en leyes natural? Sí, claro que es natural, miren nomás esa patita. Bueno, es muy obvio, ¿no? Ya no hace falta explicarlo. No hace falta discutir si es natural o no. Al fin y al cabo, ese es su proyecto de vida y de eso vive. Igual si tú quieres estar así, pues adelante. Ya si lo logras, es otra cosa. Es que no cualquiera tiene esa predisposición genética para estar a esos niveles. No todos aguantaríamos eso. En cambio, si tú eres un adolescente que solo quiere estar sano y fuerte, no es necesario estar con un 4% de grasa. Eso ya no es saludable para nada. Es dañinazo. Bueno gente, nos vemos en un siguiente video. Ya saben, suscríbanse al canal y también al otro canal donde voy a subir recetas saludables y ricas. Chao, chao.